Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre en esta nueva oportunidad. Estamos acá una vez más reunidos para poder llevar a cabo la continuación de nuestro avance en el tema de trigonometría perteneciente a la materia de cálculo 1 que corresponde a la Facultad de Ciencias del Hábitat. Entonces, en este capítulo llamado trigonometría, hemos visto en primera instancia la resolución de triángulos rectángulos y también la resolución de triángulos oblicuángulos. Ahora veremos ciertas aplicaciones dentro de la vida real en cuanto a la importancia de saber resolver un determinado problema con la aplicación de un determinado triángulo que frecuentemente es de carácter rectángulo o oblicuado. Pasemos entonces a la explicación de los ejercicios. En la pregunta número 1 nos dice el problema lo siguiente. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, un edificio proyecta una sombra de 7 metros. Con esta información, ¿cuál sería la altura del edificio? Ok, entonces acá en primera instancia, lo que nosotros deberíamos hacer acá es nuestro primer paso, que es obviamente una interpretación gráfica del ejercicio para poder entender de mejor manera qué es lo que nos están pidiendo. Entonces acá vamos a hacer una interpretación gráfica del problema. Ok, ocurre de que nosotros, según el ejercicio, tenemos un edificio que proyecta una sombra de 7 metros. Esto quiere decir entonces de que aquí nosotros vamos a hacer con unos pequeños dibujos, tratar de interpretar esto de la mejor manera. Entonces acá nosotros tenemos un edificio, ¿no es cierto? Y este edificio dice que proyecta una sombra de 7 metros. Esto quiere decir entonces de que tenemos acá una proyección aproximadamente, o en realidad nos dice que es de 7 metros eh, la sombra que proyecta este edificio. Y también nos dice, ¿no es cierto?, de que el ángulo de elevación del Sol está a 60 grados. Entonces esto significa, ¿no es cierto?, que aquí vamos a trazar una línea que represente justamente ese tipo de situación. Entonces acá nos está diciendo de que este ángulo de elevación respecto al Sol es de 60 grados. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro Sol, ¿cierto? Esta parte de acá. Muy bien, perfecto. Ok, como ustedes pueden ver, aquí entonces lo que se genera es la aplicación directa de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y entonces acá tenemos que colocar una información más, que es el ángulo de elevación, que dice que es de 60 grados. Perfecto. Entonces esto vamos a ubicarlo en esta parte. Muy bien. Hacemos las acomodaciones pertinentes. Perfecto. Entonces este ángulo va a estar ubicado en esta posición de acá. Perfecto. Listo. Otra información que debemos colocar acá es la sombra proyectada por el edificio, que es de 7 metros. Entonces quiere decir de que acá esta línea que representa la sombra proyectada por el edificio está valiendo 7 metros. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos calcular de este problema?
la altura del edificio. O sea, queremos calcular esta altura. Entonces, una vez que nosotros desarrollamos un gráfico para interpretar lo que nos están pidiendo en el ejercicio, lo que hacemos a continuación, obviamente, es la resolución de nuestro problema. Y para la resolución de nuestro problema, empezamos a darle una solución matemática, indudablemente, para poder calcular la altura de ese edificio. Entonces, aquí nuestro segundo paso sería el cálculo de la altura del edificio. Bien, como podemos notar entonces, aquí se ha presentado un triángulo rectángulo y entonces ahora lo que debo hacer es buscar una relación matemática que obviamente me relacione la incógnita con los datos, ¿no es cierto? Y entonces acá podemos decir lo siguiente. Podemos decir de que con respecto al ángulo de 60 grados, nosotros conocemos el cateto adyacente y nos están pidiendo el cateto opuesto. La función trigonométrica que relaciona los catetos es la función tangente. Entonces yo puedo ir acá y puedo decir, indudablemente, lo siguiente, ¿no? La tangente del ángulo, que vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo alfa, es igual a la división de los catetos, o sea, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, esto llevado a la realidad del ejercicio sería la tangente de 60 grados va a ser igual, ¿no es cierto?, al cateto opuesto a este ángulo, que vendría a ser la altura, en este caso del edificio, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser la sombra provocada por el edificio, ¿no? En este ejercicio, que nos informan que es de 7 metros. Entonces aquí vamos a poner la altura sobre la sombra, tratando de ser lo más detallista posible. De ahí yo puedo despejar la altura, ¿cierto? Entonces podemos decir acá lo siguiente. La altura, obviamente, del edificio va a ser igual a la tangente de 60 grados multiplicado por la sombra proyectada por ese edificio. Y entonces aquí ya tengo todas las condiciones para poder calcular lo que me pedía el problema. Entonces podemos decir que la altura del edificio va a ser igual al producto de la tangente de 60 grados, que es el ángulo de elevación respecto al Sol, multiplicado por la sombra proyectada por el edificio, que es de 7 metros. Por lo tanto, aplicamos aquí calculadora y ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio número 1. 7 multiplicado por la tangente 60, eso me va a dar 12,12 metros. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que bajo estas condiciones, en la que tenemos un edificio, en la cual medimos su sombra proyectada, que es de 7 metros, y que observando una persona desde este punto al edificio, hay un ángulo de elevación de 60 grados en función, digamos, a el sol. Entonces aquí nosotros con esos datos podemos indudablemente eh, llegar a medir cuánto sería la altura de este edificio, y la conclusión es que este edificio a estas condiciones tiene una altura de 12,12 metros.
Y listo, ya está calculado nuestro ejercicio. Lo importante acá es relacionar la incógnita con los datos. Y la única función trigonométrica que nos relaciona la incógnita con los datos es la tangente, ya que no puede ser el seno del ángulo, porque para que yo relacione con el seno del ángulo necesito el cateto opuesto y la hipotenusa, y ambas son incógnitas. Tampoco puede ser coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo, para empezar, me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, o sea, no está la incógnita. Entonces, la única función trigonométrica que me ayuda acá es la tangente. Y de esa forma, nosotros podemos calcular, en este caso, la altura de este edificio a las condiciones dadas. Bien, veamos entonces la solución de nuestro segundo ejercicio. Bueno, la pregunta acá dice lo siguiente. ¿Cuánto mide la sombra proyectada por un edificio de 120 metros si el ángulo de elevación del Sol es de 70 grados? Obviamente estos 120 metros son indudablemente que debo entender que es la altura, ¿no? ¿Cuánto mide la sombra proyectada por un edificio de 120 metros de altura si el ángulo de elevación del Sol es de 70 grados? Entonces, indudablemente acá, nosotros vamos a hacer un pequeño gráfico, ¿no? Aquí, primer paso. Es importante efectuar un gráfico para entender la situación del problema. Entonces, nuestro primer paso va a ser la interpretación gráfica del problema, ¿no? Para entender frente a qué triángulo me estoy enfrentando. Entonces acá hago la interpretación gráfica del problema. Me habla de un edificio, entonces aquí vamos a hacer un pequeño diseño. Tenemos aquí un edificio, ¿es cierto? Este edificio va a provocar una determinada sombra que se representa con esta línea, ¿no? Aquí. Y obviamente tenemos un ángulo de elevación que nos dice que es de 70 grados, en función a la elevación con respecto al Sol. Entonces acá vamos a crear una línea en la que se unan estas dos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces aquí la claridad de que estamos enfrente a un triángulo rectal. Esto debido a que acá vamos a diseñar nuestro Sol, esta parte de acá, ¿es cierto? Bien, perfecto. Ahí está. Lo importante acá no es tanto de que el gráfico sea tan muy bien diseñado, sino que lo importante es darnos una idea a través de una pequeña gráfica o esbozar una pequeña gráfica en la que podamos entender bajo qué situación nos estamos encontrando. Entonces, ahora el ángulo de elevación es de 70 grados, tal como nos informa el problema. Entonces aquí vamos a traer este ángulo, lo vamos a colocar en esta parte de acá, ¿no es cierto? Y vamos a colocar la información que nos dé el problema para poder ver con qué función trigonométrica podemos actuar o bajo qué metodología podemos resolver el problema. Tenemos una altura del edificio que es de 120 metros. Entonces vamos a aprovechar acá que ya tenemos esto graficado para ganar un poquito de tiempo. Entonces aquí me dice que la altura de este edificio es de 120 metros. Ok, perfecto. Aquí está. Tenemos ahí nuestra altura. Y ahora nos informa también el ángulo de elevación y nos pide como incógnita la sombra proyectada por ese edificio.
Es decir, nos está pidiendo cuánto vale este cateto. No, a esto de acá vamos a llamar la sombra proyectada por este edificio, ¿no? Entonces, la pregunta clave aquí es, una vez que hemos hecho la gráfica y hemos colocado los datos pertinentes donde corresponde, entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Bajo qué metodología matemática voy a poder resolver esta clase de problemas? Entonces aquí viene el segundo paso. Y en el segundo paso vamos a ver la metodología matemática para darle solución al problema. Entonces, hacemos el cálculo de la incógnita correspondiente a este problema. En este caso, en el problema 2 nos pide la sombra. Entonces aquí, cálculo de la sombra proyectada por el edificio. Ok, nuevamente tenemos los catetos participando en la solución del problema. Entonces, la función trigonométrica que relaciona los catetos es tangente. Entonces aquí yo puedo aprovechar y puedo decir, una vez más, que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si llevamos esto a la realidad del ejercicio, aquí sería la tangente de 70 grados, ¿es cierto? Va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo es la altura del edificio, indudablemente, y el cateto adyacente a ese ángulo es la sombra proyectada por el edificio. Listo. De aquí voy a despejar mi incógnita. Mi incógnita es la sombra. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. La sombra que está dividiendo va a pasar a multiplicar y la tangente de 70 que está multiplicando va a pasar a dividir. O sea, aquí esto me va a quedar así. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, aquí ya tengo la fórmula que me va a permitir calcular la sombra proyectada por un edificio de 120 metros de altura con un ángulo de elevación de 70 grados respecto del Sol. Bien, entonces acá reemplazamos nuestros datos, ¿no? La altura ya sabemos que vale 120 metros, ¿correcto? El ángulo también es conocido. Y bueno, aplicando la calculadora, tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a decir entonces de que la sombra es igual a 120 dividido entre la tangente de 70. Y eso me va a dar 43,67 metros. Por lo tanto, un edificio de 120 metros en la cual una persona observa el edificio, ¿no? Y esa persona vea el sol, ahí se puede medir un ángulo de elevación que es de 70 grados según el ejercicio, y entonces con eso yo puedo medir cuánto mide la sombra proyectada por este edificio. Y esa sombra proyectada por este edificio es de 43,67 metros. Y entonces aquí ya tengo la respuesta de mi segundo ejercicio. Perfecto. Vamos a ver nuestro tercer problema. Ok. ¿Qué dice nuestro tercer ejercicio? Primeramente, solución. Vamos a leer. Nuestro primer paso, o lo que se aconseja siempre, es leer el problema y representarlo a través de una gráfica para que así tengamos una idea mejor de cómo ingeniárnosla para poder resolver el problema. Entonces aquí vamos a hacer la interpretación gráfica del problema.
A ver, veamos. Una escalera de 6 metros de largo se apoya contra un muro, formando un ángulo de 50 grados con el suelo. Se pide determinar a qué altura del muro está apoyada la escalera. Ok, perfecto. Entonces aquí ocurre de que nosotros tenemos un muro. Esto va a representar nuestro muro. Y sobre ese muro tenemos nosotros apoyado una escalera. Entonces, obviamente, aquí vamos a trazar una línea que representa el suelo, ¿no es cierto? Este va a ser nuestro suelo. Y acá nosotros tenemos apoyada entre el suelo y el muro una escalera. Y esa escalera obviamente está apoyada de esta forma. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú sabes de que está apoyada aquí? ¿Por qué no está apoyada acá? ¿O por qué no está apoyada más allá? Bueno, es lo que vamos a averiguar, ¿cierto? Es lo que vamos a descubrir. ¿A qué altura está apoyada esa escalera a las condiciones dadas en el problema? Entonces, ¿qué información yo tengo ahorita en estos momentos? Tengo lo que corresponde a el tamaño de la escalera o la longitud de la escalera en metros. Dice que la escalera es de 6 metros. Entonces eso significa que yo aquí voy a aprovechar para ganar tiempo. Voy a venir para acá y ese dato, ¿dónde lo voy a colocar? Pues indudablemente, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué ahí? Porque me está diciendo claramente de que la longitud de la escalera es de 6 metros. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que midiendo de aquí hasta acá, toda la escalera vale 6 metros. Sabemos de que desde el suelo a la escalera hay una inclinación y esa inclinación es de 50 grados. Ahora, es importante que me avisen el tema de el suelo o el tema de dónde está el ángulo, porque uno puede preguntar, ¿y este ángulo no lo puedo poner acá? ¿Por qué lo ponemos acá? Bueno, porque me dice de que este ángulo fue medido respecto del suelo, ¿no? Entonces, si estamos viendo respecto del suelo es porque el ángulo está acá. Ahora, si me da otra información, puede ser que sea medido desde acá, ¿no? O que me diga el ángulo de inclinación respecto del muro a la escalera, eso ya estaría aquí, el ángulo, ¿no? Entonces yo tengo que saber dónde voy a colocar mi ángulo. Y ese ángulo lo voy a colocar aquí. Por lo tanto, vamos a aprovechar esto. Venimos acá, ¿cierto? Y decimos, coloquemos nuestro ángulo. Y ese ángulo es de 50 grados. Ok, perfecto. Bien, listo. ¿Qué otra información tengo? Pues ninguna más. Me está pidiendo determinar a qué altura del muro está apoyada la escalera. Entonces aquí lo que me está pidiendo es esta altura, ¿cierto? Aquí, H, que representa a la altura. Ahí está, esa altura. Ahora, convengamos lo siguiente. No me está pidiendo la altura del muro, me está pidiendo la altura a la que está apoyada la escalera sobre ese muro. O sea, de aquí a acá. ¿No es cierto? Bien. Entonces eso forma un triángulo rectángulo, indudablemente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es nuestro segundo paso, que es el cálculo de la incógnita que nos están solicitando en este problema. ¿Qué nos están pidiendo? Cálculo de la altura
del muro donde está apoyada la escalera. Ok, veamos qué función trigonométrica me relaciona los datos con la incógnita. En este caso ya no puedo ocupar tangente, porque para ocupar tangente necesitaría los catetos. Como tengo la hipotenusa, entonces ya me nace la idea de que lo puedo calcular o por la función seno o por la función coseno, porque ambas tienen hipotenusa. Ahora, con ambas voy a poder, bueno, dependiendo cuál es el otro dato que tengo. En este caso, respecto del ángulo, yo tengo el cateto opuesto, o sea, tengo que relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Y la relación trigonométrica entre el cateto opuesto y la hipotenusa es pues con seno del ángulo. Entonces venimos acá, ¿no es cierto? Y decimos lo siguiente. El seno de alfa, podemos colocarle cualquier nombre, beta, tita, etcétera. No, eso no influye mucho aquí. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, llevado esto a la vida real, ¿no es cierto? ¿Esto cómo quedaría? Que el seno de 50 grados, ¿sí? Va a ser igual al cateto opuesto, que sería la altura que estoy buscando, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa. ¿Pero qué es la hipotenusa? Es la longitud de la escalera. Es lo que mide la escalera. No, porque esta es la escalera, ¿cierto? Y la escalera mide 6 metros. ¿Listo? De aquí, obviamente, yo puedo despejar mi incógnita y puedo decir la altura va a ser igual a el seno de 50 multiplicado por la longitud de la escalera, que son datos que yo ya tengo a disposición. Listo, no es más. Reemplacemos esta fórmula, seno de 50 multiplicado por la longitud de la escalera, que es, según nuestro problema, 6 metros. Listo. Hacemos esto en la calculadora y ya vamos a saber a qué altura del muro está apoyada la escalera bajo las condiciones dadas en el problema. Entonces, seno de 50 multiplicado por 6, eso me va a dar 4,59 metros. Entonces, a esta altura, con respecto al muro, está apoyada la escalera bajo las condiciones dadas en el problema. Y listo, ya está resuelto nuestro ejercicio. Ojo de que aquí estamos diciendo de que esta altura es la altura desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Porque ahí está apoyada la escalera, ¿sí? Vamos a dejar claro eso. O sea, es hasta este punto, ¿ok? Porque ahí está apoyada la escalera. Entonces, desde el suelo hasta donde está apoyada la escalera hay una altura. ¿Y esa altura cuánto es? 4,59 metros. Obviamente el muro va a medir un poquito más, indudablemente. Pero no nos interesa aquí la altura del muro, nos interesa la altura a la que está apoyada la escalera. Listo. Tenemos ahora un problema número 4. Vamos a ver qué nos depara este ejercicio y ver cómo lo podemos resolver. Ok, ¿qué nos dice la pregunta? Dice, desde un punto del suelo
se ve la azotea de un edificio bajo un ángulo de 40 grados. Si nos alejamos 3 metros hacia otro punto del suelo alineado con el anterior y con la base del edificio, vemos la azotea del edificio bajo un ángulo de 25 grados. Con esta información se pide determinar la altura del edificio. Muy bien, perfecto. Lo primero, primer paso, la interpretación gráfica. O sea, en estos ejercicios, el gráfico es clave para que yo pueda darme una idea mucho más acertada de lo que tengo que hacer. Entonces aquí venimos y decimos, hagamos una interpretación del problema. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí un edificio, en esta parte, y ocurre de que obviamente el edificio va a estar apoyado en el suelo, indudablemente. Aquí esta línea representa suelo, ¿no? El punto de apoyo del edificio. Y ahora vamos a hacer la siguiente interpretación. Hasta un poquito más arriba para que nos dé espacio. Ok. Bueno, pasa lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta de que nosotros estamos caminando por la calle, vemos un edificio que nos agrada, nos gusta su arquitectura, su diseño, ¿no es cierto? Y nosotros, a primera instancia, vemos la azotea del edificio, la parte más alta del edificio, con un ángulo de 40 grados. Es decir, nosotros estamos caminando, nos paramos aquí, ¿no? Miramos la azotea del edificio y cuando hacemos esa observación, formamos un ángulo de inclinación de 40 grados. Entonces aquí vamos a tomar este ángulo para ganar tiempo. Ok, entonces la película es así. Nosotros estamos acá, esta es la calle, estamos caminando, pasamos este edificio, lo observamos, nos gusta su arquitectura, su diseño, su forma, nos parece interesante, procedemos a pararnos aquí, ¿no? O podría ser en cualquier parte, decidimos acá, miramos la azotea del edificio, que es lo que más nos llamó la atención, y cuando miramos la azotea del edificio, lo hacemos a un ángulo de 40 grados. Pero ocurre de que esta persona se aleja 3 metros. Y entonces aquí yo voy a tener que formar una nueva línea partiendo de acá. Esta persona se aleja 3 metros, caminamos 3 metros y volvemos a mirar la azotea del edificio, pero ahora ya la observamos con un ángulo de 25 grados. Entonces, esta información colocamos aquí. Además, tenemos acá lo siguiente, que me han informado a mí de que desde este punto a este punto, desde el punto donde yo estaba parado viendo el edificio, desde este puntito de acá, a este punto de acá, hay una distancia de 3 metros, ¿sí? Y eso vamos a ponerlo acá abajito, acá, en esta parte. Aquí nos informan que nosotros nos movimos 3 metros y volvimos a ver el edificio. Y obviamente, desde este punto, desde aquí, ¿cierto?
Desde este punto hasta el primer lugar donde nos paramos a ver el edificio, hay una distancia, pero esa distancia no la conocemos. No me avisa a qué distancia la persona se paró en primera instancia para observar el edificio. Entonces eso es X, no conocemos. La persona estaba acá, pasa al edificio, la grada, ¿no? Camina, se para en un cierto lugar para ver la azotea, que fue lo que más le agradó, ve la azotea a 40 grados. Seguramente de aquí no puede ver bien, camina unos cuantos metros más allá, se vuelve a parar, mira la azotea, tal vez con un ángulo mejor, pero ya con 25 grados. La pregunta es, con esta información que te he dado, ¿cuál sería la altura del edificio? Entonces, ¿puedo calcular la altura de este edificio con los valores que te di, con los datos que tenemos? Pues claro que sí, indudablemente. Ahí está. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para hacer eso? Bueno, aquí va a venir el segundo paso, que es obviamente el cálculo de la altura del edificio. Entonces acá ocurre lo siguiente. Vean ustedes de que aquí nosotros, al trazar dos líneas oblicuas inclinadas a un cierto ángulo, hemos formado dos triángulos. Si nosotros estudiamos cada triángulo, vamos a poder relacionar los datos de tal manera de que yo pueda calcular la altura. Entonces uno dice, a ver, ocurre de que en este primer triángulo, en el triángulo número uno, que va a ser este de acá, ¿qué es lo que yo tengo en este primer triángulo? Tengo un cateto que vale X, tengo el otro cateto que es la altura, y tengo un ángulo de inclinación de 40 grados. O sea, tengo los catetos y el ángulo. Si tengo los catetos y el ángulo, entonces tangente. Vengo para acá y digo, para el triángulo, ¿es cierto? Número uno, para ser detallista. Para el triángulo número uno, vamos a ocupar tangente. El motivo, eh, tengo información de los catetos. O sea, no me has dado hipotenusa. Me has dado este cateto y este cateto. Que si bien es cierto, no los conozco, pero me va a permitir relacionar esta información con otra para que yo llegue a la altura. Entonces, la tangente del ángulo aquí, que en este caso vamos a llamar el ángulo alfa, va a ser igual a la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo pongo así para que recordemos, ¿sí? Vayamos recordando lo que en colegio ustedes vieron. Esta partecita de la tangente del ángulo, cateto opuesto sobre adyacente, seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es colegio, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevarlo a la realidad de nuestro problema. Entonces aquí yo tuviese, del primer triángulo, su ángulo es 40. Entonces, la tangente de 40, ¿no es cierto? Va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto para este ángulo? El opuesto es la altura sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente para este ángulo? X. Ahí está. ¿Ok? Bien. Eso para el triángulo número uno. Ahora, para el triángulo número 2, nosotros que tuviésemos triángulo número 2. El triángulo número 2 es este, este de acá.
¿correcto? ¿Qué tengo yo acá? Tengo cateto y tengo otro cateto y tengo un ángulo. O sea, otra vez tangente. Como los ángulos son diferentes, vamos a llamarle, en este caso, beta, porque los ángulos no son iguales, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero, ¿cuánto es beta? 25 grados, si no me equivoco, perfecto. Eso es igual al cateto opuesto. Para el triángulo rectángulo más grande, ¿cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto de 25 grados es h, o sea, altura sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es toda esta distancia, de aquí a acá, que sería ¿cuánto? X más 3, ¿no es cierto? Esta distancia más esta distancia. O sea, aquí X más 3. Listo. La pregunta es, ¿qué tienen en común ambos triángulos? La altura. La altura es algo en común que ellos tienen. Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente. Como el triángulo 1 y el triángulo 2 tienen la misma altura, vamos a despejar la altura de ambas ecuaciones para poder calcular x. ¿Y por qué x? Porque si yo tuviese x, ya hubiese calculado la altura. Aquí, por ejemplo, ¿quién te perjudica? X. Si estuviese x, ya estaría a la altura. Y acá, ¿quién te perjudica? Otra vez x. Si estuviese x, ya estuviera a la altura. Entonces, la x es un problema. ¿Cómo puedo calcular el tema de la x? Cálculo de la variable x. Esta variable x, que es una distancia, la puedo calcular de la siguiente manera. Yo vengo acá y digo, la altura del triángulo 1 es la misma altura del triángulo 2. De acá, si yo despejo la altura de ambas ecuaciones, de aquí, altura es igual a tangente de 40 por x. Entonces vengo y digo, aquí voy a poner la tangente de 40 multiplicado por x. Y en el otro triángulo también voy a despejar h. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar y aquí me va a quedar tangente de 25 multiplicado por x más 3 y de ahí tengo que despejar x. Porque ¿qué conseguí con esto? Una ecuación que dependo de x. Ahora la pregunta es, ¿por qué te empeñas en calcular x? O sea, aquí no vas a calcular la altura. Yo te pedí la altura. Sí, pero a ver, para calcular la altura, date cuenta de que para calcular la altura, en cualquier caso, ¿quién me molesta? ¿Quién me estorba? ¿Quién me falta? X, pues. O sea, por culpa de X no puedo calcular la altura. Entonces, la necesito la X. Entonces, igualo mis resultados, despejo la H aquí, despejo la H aquí y esos resultados los igualo. ¿Por qué los igualas? Porque la altura es la misma. La altura del triángulo 1 es la misma altura del triángulo 2. O sea, los dos tienen la misma altura. Eso me permite igualar y de aquí pues despejo X. Y conociendo X, listo pues, ya tengo la altura. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí me va a quedar así. Me va a quedar X por la tangente de 40 grados es igual. Aquí multiplico. ¿Qué me va a quedar? X por la tangente de 25 grados más 3 por la tangente de 25. Recordemos de que esa tangente de 25 grados multiplica el primero y multiplica el segundo. Todo lo que tenga X lo llevamos a un lado. Aquí, por ejemplo, este señor que tiene X, que está con más, aquí lo voy a pasar con menos.
Y aquí me va a quedar 3 por la tangente de 25 grados. Como la X se repite, entonces puedo factorizar la X. Si yo aquí saco la X, me va a quedar tangente de 40 menos la tangente de 25. ¿Por qué? Porque X por tangente 40, X tangente de 40, menos X por tangente 25, X tangente 25. Y luego todo eso que está multiplicando lo paso a dividir y ya tengo la famosa X. Listo. Entonces aquí, ¿no es cierto? Pasamos eso a dividir. Ahí está. Entonces X va a ser igual a la tangente de 25 multiplicado por 3. Si quieren aquí, podemos ponerle aquí un valor de el por, para que quede claro que es un producto, sobre la tangente de 40 menos la tangente de 25. O sea, esto lo puedo calcular. Calculadora. Ya tengo X. Entonces vengo y digo, si yo la tangente de 40 le resto la tangente de 25, eso me va a dar 0,37. Y si yo, ¿no es cierto?, agarro y digo, voy a multiplicar 3 por la tangente de 25 y lo voy a dividir por el resultado del denominador, eso me da 3,75 metros. O sea, ya sé lo siguiente. Esta personita, cuando pasó el edificio y se paró aquí, ella recorrió 3,75 metros. O sea, ya sé de que esta persona caminó 3,75 metros y se paró. Miro el edificio, miro la azotea, de repente no pudo ver bien, dijo, bueno, me voy a alejar un poquito más para verlo mejor, se alejó 3 metros más, volvió a ver y nos hacen la pregunta, ¿cuánto es la altura? Conociendo X, mi panorama queda espectacular porque ahora puedo venir y puedo decir, de la uno o de la 2, o sea, de la ecuación uno o de la ecuación 2, tú puedes calcular la altura con la que tú quieras, da lo mismo, da lo mismo. O con esta o con esta. Si calculo con esta y después lo calculas con esta, te va a dar lo mismo. Yo elijo entonces, bueno, vamos por la número uno, que me parece la más fácil. Despejando h de ahí, podemos decir entonces de que h, ¿no es cierto?, va a ser el producto aquí de la tangente de 40 multiplicado por x. Porque esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, por eso que me era urgente calcular x, porque ahora x ya tengo su valor, 3,75 metros, y listo. Puedo decirle a la persona que me preguntó cuánto es la altura del edificio, con los datos que me dieron. Entonces, 3,75 multiplicado por la tangente de 40, eso me da, ¿no es cierto?, 3,14 metros, ¿no? Eso es lo que me está saliendo a mí en la calculadora. ¿Listo? Ya tengo la respuesta del ejercicio. Obviamente de que aquí, ¿no es cierto?, estamos utilizando valores que no son reales, no hemos medido en la vida real, son valores que nos dieron y de acuerdo a estos valores, a esta circunstancia, la altura de esto es 3,75 metros. ¿Listo? Ya está entonces calculado el problema número 4. Bueno, 3,75 metros es el valor de X, ¿no? Ahora la altura es la tangente de 40 multiplicado por 3,75 y eso me da 3,1466. Podríamos redondear a 3,15, pero ya tengo la altura de este edificio. Desde el punto de vista pedagógico, obviamente. Sabemos que un edificio puede tener mucho más altura, ¿no? Indudablemente. Pero es con efectos pedagógicos, para ver las aplicaciones en los triángulos. Listo. Perfecto. Nos queda
por explicar nuestro problema número 5. Y aquí, bueno, hay ejercicios donde ya la parte gráfica está diseñada y otros que no tienen un diseño. En este caso, la pregunta dice, calcule la altura a la que caminan dos estudiantes cuando cruzan un desfiladero por un puente colgante como se muestra en la figura. Ok, aquí yo tengo el puente, aquí están los estudiantes caminando, tienen que cruzar un puente de 250 metros, se han medido los ángulos, ¿no es cierto? Y nos piden calcular cuál sería esta altura. Indudablemente, imaginemos de que estamos pasando por un puente colgante, ¿no? Y obviamente debajo de ese puente tenemos pues ahí una altura eh, con respecto al suelo, ¿no? Y claro, queremos saber a qué altura estaría ubicado ese puente que tiene 250 metros de largo. Bien, aquí ya estamos enfrente a un problema de un triángulo oblicuángulo, ¿no es cierto? Además que el diseño es de un triángulo oblicuo. Bueno, ocurre lo siguiente. Si yo quiero calcular esta altura, que es la altura del puente hacia el suelo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo, yo ya tengo un ángulo, pero me faltaría la hipotenusa, que es B, porque la altura es la incógnita. Ahora, ¿cómo puedo calcular B? Me puedo aprovechar de todo el triángulo oblicuángulo. Y para eso, ¿yo qué puedo decir? Tengo dos ángulos y un lado. Bueno, al tener dos ángulos y un lado, me sale interesante, ideal, aplicar la ley del teorema de los senos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Aplicando la ley del teorema del seno. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice lo siguiente. Bien, vamos a traerlo esto más abajo, ¿ah? Para que tengamos un espacio prudente. Esa ley dice lo siguiente, que los lados se relacionan con su ángulo opuesto. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que el lado A se va a dividir por el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto es 55 grados. Eso va a ser igual a el lado B que se va a relacionar con el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto de B es 30. Entonces, seno de 30 grados. Perfecto. Y eso, a su vez, es igual al lado C. El lado C vendría a ser este, ¿correcto? A, B, C, que vale 250 metros, ya lo conocemos, sobre su ángulo opuesto. Y el ángulo opuesto es este, que no conocemos. Vamos a llamarle alfa. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora, de aquí, por un cálculo matemático simple, sabemos de que alfa lo puedo calcular basándome en que la suma de los tres ángulos siempre es 80 grados. O sea, puedo venir y puedo decir, cálculo del ángulo alfa. Ok, este ángulo alfa va a salir
Cuando yo diga, a ver, alfa, ¿cierto? Más 55 grados, ¿ok? Más 30 grados, sabemos que es igual a 180 grados, la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180 grados. De aquí, indudablemente, puedo despejar el ángulo alfa y entonces alfa nos va a dar, indudablemente, 180 grados menos 55 grados menos 30 grados. Listo, cuestión de calculadora y no es más. Ya tengo alfa. De repente, tal vez el ángulo alfa no me sirva y yo lo estoy calculando. Bueno, puede ser que no sirva, puede que no sirva. Siempre es bueno analizar, ¿no? El ángulo alfa me interesa, o sea, o lo estamos calculando por calcular. Bueno, siempre en matemática no se calcula por calcular, sino que si no nos sirve, por así decir, nos sirvió para practicar, ¿no? Entonces, 180 menos 55 menos 30, eso me va a dar 95 grados. Ok, ahí está. Listo. Entonces yo ya puedo venir aquí y puedo aumentar información a lo que ya tengo. Aquí ya puedo decir de que este ángulo es de 95 grados. Mientras más información tenga, mucho mejor, indudablemente. Muy bien. Ahora, de acá, ¿qué podemos hacer? ¿A vos qué te interesa? Mire, a mí me interesa B. ¿Por qué? Porque conociendo B, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Yo quiero H. Para llegar a H me falta B. B lo voy a calcular a través de un triángulo oblicuángulo. ¿Cómo? Con la ley del teorema del seno. Ok, ¿cómo? Aplicando la fórmula. Y aquí miren, yo ya puedo calcular B. Cálculo del valor de B. Ocurre que para calcular B, uno puede decir, pero escúchame, ¿cómo vas a calcular B? A ver, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cómo vas a calcular B si te falta A? No, lo que pasa es que con este lado no me conviene trabajar. Con este lado no me conviene trabajar. Me conviene trabajar con el otro lado, con este. ¿Por qué? No, porque conozco pues todos los datos. De ahí puedo despejar B. Eso es lo interesante de la ley del teorema del seno. Yo puedo decir, este trabaja con este, o este trabaja con este, o este trabaja con este, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a mi conveniencia, a lo que a mí me convenga. Y a mí me conviene, obviamente, este con este, porque si trabajo este con este, necesito A. No voy a calcular A, que podía hacerlo, si ya tengo aquí, por este lado, todo más fácil. Entonces aquí puedo decir de que P, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A una división, ¿correcto? En la que este que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, 250 metros multiplicado por el seno de 30, ahí está, todo dividido entre el seno de 95. Listo. Con eso me es suficiente para calcular P. ¿Qué hicimos? Despejamos. Este que está dividiendo pasó a multiplicar y no es más, ya está despejado B. Ahora me pregunta, ¿y por qué querés calcular B? ¿Cuál es el motivo del cálculo de B? No, lo que pasa es que como tú me pediste la altura, esta altura forma un triángulo rectángulo. Para que yo calcule esta altura, necesito pues B, porque ya tengo el ángulo. Y con B
¿Qué sería B? La hipotenusa, este es un cateto, este es otro cateto, la hipotenusa, ya pues queda prácticamente resuelto el problema. Por eso que nos empeñamos en calcular B. Entonces B va a ser 250 multiplicado por el seno de 30 dividido entre el seno de 95 y eso me da 125,47 metros. Listo. Ahora puedo venir y puedo decir, ¿no? Aquí, para que vamos paso por paso, pues aquí, primer paso, ¿no? Siempre tratando de ser detallista, para ser buenos profesionales, el detalle, jóvenes, siempre importante, ¿no? Yo sé que aquí se puede hacer más rápido, directamente, aquí, ¿no? Con mi calculadora y todo lo demás, pero siempre, digamos, ser un ordenadito, ¿no? En cuanto a los cálculos, en cuanto a lo que tengan que hacer en su profesión. Primer paso, aplicación del teorema, teorema de la ley de senos. Listo. Y aquí, pues, viene mi segundo paso. Y el segundo paso es el cálculo de la altura, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Perfecto. Entonces aquí pues decimos, para la altura está presente en un triángulo rectángulo. Tengo un cateto y la hipotenusa. No puedo calcular con tangente, porque la tangente relaciona catetos. Al tener hipotenusa, o lo hago por el seno del ángulo o por el coseno del ángulo. Entonces, respecto de este ángulo, H sería el cateto opuesto, porque depende del ángulo que me den. ¿Ya? Eso es importante. De acuerdo a este ángulo, este es el cateto opuesto. Opuesto hipotenusa. Eso es con seno del ángulo. Entonces vengo acá y digo, el seno del ángulo, ¿no es cierto? Vamos a llamar ese ángulo beta, por así decir, es igual a la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Llevado esto al problema, a la situación real del problema, tuviésemos seno del ángulo, o sea, seno de 55 grados, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿qué está? Va a ser igual al cateto opuesto, que es h, o sea, esto es la altura, ¿cierto? Aquí está, altura sobre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es una distancia, ¿no? De un punto a otro, que es B. Aquí puedo poner B, ¿no? Porque está nombrado con B. Listo. Ahora de acá, despejo. La altura que vos me pediste va a ser igual a el seno de 55 multiplicado por B. Claro, porque este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y listo, no es más. Ya está resuelto nuestro problema. B, ¿cuánto dio? 125,47 metros. No es más. Calculadora y hemos terminado nuestro ejercicio. Entonces, este resultado multiplicado por el seno de 55 me va a dar 102,78 metros. Esta vendría a ser la altura que hubiese entre el suelo al puente. O sea que estas personas, estos estudiantes, ¿no es cierto? Si miran para abajo, van a ver, ¿no es cierto?, allá el suelo, y esa altura donde están ellos hacia el suelo es de
102,78 metros. Y con esto hemos terminado la solución del problema y por ende la exposición correspondiente a la clase de hoy. Perfecto, vamos a parar la grabación de la clase y vamos a proceder a la ronda de preguntas, consultas, dudas, comentarios, etcétera, para dar por finalizada esta clase. Como siempre, mis estimados jóvenes, agradecerles por su valiosa atención.